Hola, hoy vamos a hablar de una de las propiedades coligativas. En concreto vamos a hablar del descenso en la presión de vapor. Pero antes de hablar de lo que es el descenso de la presión de vapor, necesitamos conocer precisamente qué es la presión de vapor. Bueno, empezaremos diciendo o recordando que las propiedades coligativas de una disolución son aquellas cuyo valor depende solo de la concentración del soluto disuelto, no del tipo de soluto, es decir, de qué cantidad de soluto tenemos disuelto, no de si es un soluto u otro, no, por ejemplo, no de si es agua, no de si es azúcar o es sal, el soluto, por poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a comenzar hablando de la presión de vapor. Imaginemos que tenemos pues aquí un líquido, un disolvente, ¿vale? Volátil. Volátil significa que, se evapora fácilmente, ¿vale? Dentro de esta campana. ¿Por qué todos los disolventes se evaporan en mayor o menor medida? Y de hecho, por eso la presión de vapor de un disolvente tiene un valor y el de otro disolvente diferente tiene otro valor. ¿Por qué digamos que se evaporan estas moléculas? Bueno, pues estas partículas que están dentro del disolvente están moviéndose, van dentro del fluido y están chocando unas con otras. ¿Qué ocurre al chocar unas con otras? Bueno, pues que algunas durante esos choques llegan a vencer las fuerzas que las mantienen unidas. Recordad que las moléculas, por ejemplo, en estado líquido, el agua, por ejemplo, estaba unido a otras moléculas mediante puentes de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, pues a veces, o los alcoholes, entre los alcoholes también se establecen puentes de hidrógeno. Pues imaginaos todas esas partículas moviéndose y alguno de esos choques pues rompe alguno de estos puentes, que es lo que mantiene pues el agua en estado líquido. Entonces algunas de esas moléculas empiezan a pasar a fase gaseosa, ¿vale? Llega un momento que pasan a estado gaseoso, pero bueno, como llega un momento en que el número de moléculas que están en fase gaseosa, digamos que se equilibra con las que están en estado de líquido. Esto no pasa de forma indefinida, si lo tenemos así bien cerradito y medimos aquí la presión, ¿vale? Llega un momento en el que todo este sistema está en equilibrio, ¿vale? La presión de este gas a esta temperatura pues es la misma que la de este líquido. Entonces se llama presión de vapor a la presión, precisamente a esto que estoy marcando aquí. Presión de vapor se llama la presión que ejercen las moléculas en fase gaseosa que están en equilibrio con el líquido que las genera, o sea, las que están en equilibrio con este líquido. Y su valor depende de la naturaleza de la sustancia. Como os decía, pues incluso lo habréis observado, el alcohol, por ejemplo, etílico es mucho más volátil que el agua, ¿vale? Pues el alcohol etílico tiene una presión de vapor menor que el agua. Y cambia evidentemente con la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, pues menor será la presión de vapor. Entonces vamos a anotar aquí lo que es la definición de presión de vapor. Presión de vapor, presión que ejercen las moléculas en fase gaseosa que están en equilibrio con el líquido que las genera. Y recordemos que depende del tipo de sustancia y que cambia con la temperatura. ¿Qué pasará si añadimos pues a esta disolución que teníamos aquí, de la que
podríamos decir que es agua o que es alcohol. ¿Qué ocurre si añadimos un soluto no volátil? ¿Vale? Pues por ejemplo el sal común, ¿vale? Si ya lo añadimos aquí, pues lo que hace al añadirse aquí, al añadir este soluto, ¿vale? Pues digamos que sus moléculas se entremezclan entre las moléculas de nuestro disolvente y hacen que les sea más difícil pasar a esta fase de vapor, a esta fase volátil, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta presión que medíamos va a bajar, ¿vale? Porque no van a ser capaces de pasar tantas moléculas a fase gaseosa porque este soluto se lo impide. Es un soluto no volátil, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que al final establece una ley que se llama la ley de Raoult, escrito así, Raoult, ¿vale? Que establece o que rige cómo varía la presión de vapor de una disolución dependiendo del contenido de soluto, ¿vale? Entonces la ley de Raoult, ¿qué es lo que dice? Pues nos dice que a una determinada temperatura la disminución de la presión de vapor de un líquido cuando se disuelve en él un soluto no volátil es igual al producto de la presión de vapor del disolvente puro a esa temperatura por la fracción de molar del soluto. Es decir, a temperatura constante, o más bien a una temperatura más que constante, voy a decir definida, ¿vale? Una determinada, a una temperatura determinada, el producto de la presión de vapor del disolvente puro, es decir, la presión que teníamos al principio, vamos a ver, el producto de la presión de vapor de la disolución, perdón, de la nueva disolución, la que tiene el soluto disuelto, es igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicado por la fracción molar del soluto, que ya decíamos que era no volátil, ¿vale? Es decir, la ley de Raoult nos dice que a una temperatura determinada, ¿vale? Porque si cambiamos la temperatura, pues ya cambia la presión de vapor del disolvente. El producto de la presión de vapor de la nueva disolución es igual a la presión de vapor del disolvente pura por la fracción molar del soluto. Y esto voy a escribirlo bien, que hice aquí un desastre. La presión de vapor de la disolución, ya lo tenía ahí, de la nueva disolución es igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción del molar del soluto. Es decir, si llamamos matemáticamente P sub 0 a la presión de vapor del disolvente puro, puro menos la nueva presión de vapor, esto es cómo varía
o cómo desciende la presión de vapor por añadirle un soluto no volátil, ¿vale? Esto es igual a la presión de vapor del disolvente puro menos la nueva presión de vapor. ¿Y esto a qué es igual? Pues a lo que dice la ley de Raoult, es decir, es igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicado por la fracción molar del soluto. Vamos a recordar un momento qué es la fracción molar, porque es imprescindible. La fracción molar de un soluto es igual al número de moles del soluto dividido el número de moles totales, es decir, el número de moles del soluto más el número de moles del disolvente, ¿vale? Esa es la fracción molar. En resumen, lo que nos baja la presión de vapor por añadir un soluto no volátil es igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicado por la fracción molar de ese soluto que hemos añadido, ¿vale? Y recordad para esto pues lo que es el concepto de presión de vapor, ¿vale? O sea, todos los disolventes acaban evaporándose por esa fracción de ese movimiento entre las partículas que llegan a esos choques entre partículas que llegan a romper las uniones entre ellas, y cuando llegas al equilibrio entre el gas y el líquido, pues a esta presión que medimos aquí en un recipiente cerrado, evidentemente, porque si no se nos escaparían, ¿vale? Cuando esto llega a un equilibrio, a esta presión medida es a lo que llamamos presión de vapor.